la legislación sindical contempla 4 tipos de organización sindical. Los sindicatos de oficios varios, prácticamente inexistentes. Los sindicatos de base, que son los que agrupan aproximadamente un 40% de la población sindicalizada. Hay otra modalidad de sindicatos gremiales y hay otra modalidad que es la que no hemos podido lograr concretar en Colombia, que son los sindicatos por rama de industria. Todo el enfoque sobre negociación colectiva lleva a que se priorice la negociación colectiva por sindicatos de base y no por sindicatos de industria o por rama de industria, de tal forma que los pocos sindicatos de industria que logran negociar lo hacen en la práctica como si fueran sindicatos de base. O sea, los sindicatos de industria no negocian con la rama de la manufactura, de la siderúrgica, sino que negocian esos sindicatos de industria como si fueran sindicatos de base con los patronos individualmente considerados. Esto permite aseverar que la legislación sindical favorece los sindicatos de base porque no ha logrado diseñar una legislación, un reglamento para la negociación por ramas de industria. O sea, los empresarios, los patronos de las ramas de industria no se ven interpelados por esos sindicatos de los trabajadores. No ha sido posible en Colombia que los trabajadores intervengan en la negociación y formulación de la política económica, porque la estructura sindical que prioriza los sindicatos de base conlleva un fraccionamiento de tal forma que el trabajador está viendo a su empresa y no el conjunto de la rama o de la economía. La debilidad del sindicalismo no solo es una debilidad desde la perspectiva orgánica u organizativa, sino que la gran debilidad del sindicalismo es su perspectiva. O sea, ¿cuál es la función del sindicato en la sociedad? Que en el fondo es la discusión sobre cuál es la función de la clase trabajadora en la transformación histórica, de donde surgen 2 enfoques distintos sobre el sindicalismo, que son el economicismo, o sea, el sindicato solamente se preocupa por negociar las condiciones de trabajo de sus afiliados dentro de una unidad empresarial, y otra concepción que es una concepción de un sindicalismo político que plantea que la función de los sindicatos es agenciar los intereses de la clase trabajadora en su conjunto para que ésta tenga la capacidad política de formular la política económica, o sea, cómo manejar el tema del empleo, cómo manejar el tema de la banca, cómo manejar el tema de la agricultura. Si eso es una preocupación de los dirigentes sindicales y de sus bases, o si el trabajo sindical se concentra simplemente en los trámites, en la solución de los problemas cotidianos, o sea, un sindicalismo de tipo economicista que se desentiende de la problemática de conjunto de la sociedad. Por ejemplo, los trabajadores de la DIAN se ocupan cuánto están ganando, qué prestaciones tienen, etcétera. O sea, lo estrictamente consignado en el pliego de peticiones, pero no se entrometen en las discusiones del orden de la política económica, de la política fiscal, de la política financiera. O sea, los trabajadores de la DIAN no tienen o no elaboran una propuesta de cuál debería ser la función de la DIAN dentro de la perspectiva de un régimen de impuestos que cargue al capital versus la situación actual en que el capital es
favorecido por el régimen tributario que tenemos. O sea, la renta sobre la cual tributan los capitalistas es absolutamente irrisoria frente a la forma como captan los impuestos, por ejemplo, al valor agregado o las retenciones en la fuente, etcétera. O sea, ¿cuál es la formulación que tienen los trabajadores de DIAN frente al mejoramiento de la plataforma que usan todos aquellos que hacen trámites tributarios frente a la DIAN? O sea, ¿qué es lo que tienen en la cabeza los trabajadores de la DIAN frente a su función en la vida de la sociedad? Entonces, cuando se habla de una unidad por las bases, quiere decir que los afiliados tienen la capacidad para reflexionar sobre cuál es la función de la clase trabajadora en la vida social desde el punto de vista del manejo de la economía, o si por el contrario nos preocupamos exclusivamente por esa negociación que lleva a pliegos, a firmar pliegos de peticiones con vigencia de 1 a 2 años. Entonces, la vida sindical es negociar el pliego de peticiones. La vida sindical es totalmente ajena a la discusión sobre cuál es el curso que debe tener la sociedad colombiana. Entonces, la gran debilidad del sindicalismo está en su concepción sobre la vida en sociedad y el papel de la clase trabajadora en la transformación histórica. Como ese es un problema tan complejo, viene un problema de fondo, que es la discusión entre quienes tienen un enfoque realista y los que tienen un enfoque utópico. Entonces, los realistas son los pragmáticos. Los realistas son los que están en el día a día y en el corto plazo y tienen mucha capacidad para negociar pliegos de peticiones. Y la vida sindical, entonces, se limita a esa negociación colectiva. El sindicalismo político es aquel que pretende que la clase trabajadora sea la que dirija la sociedad. Disputar el poder en el sentido de cómo beneficiar al conjunto de la población y no a una ínfima minoría, porque frente a la realidad colombiana hay una evidente concentración de la riqueza. Ustedes ven la forma como está concentrado el poder de los banqueros y el régimen fiscal y tributario es sumamente laxo con la especulación financiera. Entonces, ¿qué hacen los trabajadores de la DIAN? ¿Cuál es la formulación que tienen los trabajadores de la DIAN para resolver ese tipo de problemas? Entonces, a eso se suma un problema pues ya más del día a día, que es que la atomización de los sindicatos dentro de las empresas lleva a que se produzca un fenómeno del cual hay un ejemplo clásico, que es el de los trabajadores del distrito en Bogotá, que se fueron fraccionando en tal forma que en el curso de 15 años se crearon más de 30 organizaciones sindicales. Bueno, entonces iba al tema del burocratismo sindical. Porque cuando uno forma parte de un sindicato, los miembros de la junta directiva gozan de un fuero sindical en virtud del cual siguen devengando su salario y cuentan con recursos suficientes en la caja del sindicato para adelantar actividades. Se supone que la principal actividad a la que se destinan los aportes sindicales es a la educación sindical. Digamos, hay dentro de la vida sindical un aspecto fundamental que es la actividad educativa. Si los trabajadores afiliados no están permanentemente en actividades de formación, de educación y de discusión política, pues entonces el sindicato no está cumpliendo su principal función, y es cómo mejorar la capacidad de lucha
ese es un punto fundamental, o si por el contrario, los trabajadores están totalmente plegados al régimen político vigente. O sea, no hay una crítica a la vida social. Entonces, cuando un sindicato es un sindicato parsimonioso, un sindicato lento, un sindicato burocrático, un sindicato que se encierra en sus oficinas y no desarrolla una actividad formativa con sus afiliados, pues realmente llegamos a un punto de postración, que es lo que explica la proliferación de los sindicatos de base en Colombia. De cada 100 sindicatos, hay el 60% de los afiliados a los sindicatos está formando parte de esas estructuras que fraccionan el movimiento sindical. Entonces, mientras ustedes no logren dar el salto a crear un sindicato de industria para el sector financiero, ¿cómo es que se llama exactamente la organización sindical de ustedes? Sí, que hablan de banca pública. Sí, UNDIAN. Pero debajo de la DIAN hay otra palabra. UNDIAN Finanzas Públicas y es un sindicato de industria. Exacto. Entonces, ese sindicato de industria, si no logra desaparecer los sindicatos de base, si no logra absorber los sindicatos de base, si el sindicato de industria no se fortalece, lindo su cachorro, Valentina. Se llama Ragnar. Sí, hermosísimo, un pastor alemán puro. Gracias. Bueno, entonces sigamos. ¿Hasta ahí vamos claros, Valentina? Sí, señor, muy claros. Gracias. Bueno, entonces mi resumen es, primero, sindicalismo que esté orientado a la transformación política, económica, social del país, que se involucre en la orientación de la política económica, que se oriente a que los medios de producción estén realmente al servicio de la producción nacional y la solución de los problemas de los trabajadores y del conjunto de la población. El sector financiero no puede ser un sector especulativo. No puede ser posible que la tasa de captación sea del 3% y la tasa de cobro sea el 24%. O sea, los sindicatos cobran rayando el nivel de usura. Eso es permisible y no pagan impuestos. O sea, el sector financiero es un parásito para la sociedad porque capta recursos y no paga impuestos. Capta recursos especulativos y no paga impuestos. Eso es una aberración desde el punto de vista de la justicia económica y la justicia social. Entonces, Colombia tiene un problema de fondo y es que el 80% de la riqueza está en manos del 3% de la población. En el sector financiero es evidente. Segundo, en el sector agrario es aberrante. El mercado accionario está concentrado en el tope. Entonces, ese es un problema que no se resuelve con liberalismo. O sea, quien ha ocasionado esa estructura injusta en el manejo económico y político del país, que lleva a que 2/3 partes de la población padezcan en el día a día distintos problemas que tienen que ver con el acceso al agua, con el acceso a los alimentos, con el acceso a la vivienda, con el acceso a la educación, con el acceso a la disponibilidad de recursos, a ser una persona productiva, a ser una persona que tenga movilidad, una persona que tenga lo más importante en la vida social, que es que la gente del común tenga tranquilidad, seguridad y bienestar. Entonces, si el sindicalismo no está enfocado a resolver ese problema de la justicia social, pues es un sindicalismo que está postrado a los pies de la burguesía, que es la clase dominante. Entonces, si uno no entiende que el poder burgués en Colombia y en el mundo es el que genera una sociedad injusta
y uno no tiene un problema de tipo político y moral con ese poder burgués, si los sindicatos no están entrometidos en esa disputa hacia dónde orientar la vida en comunidad, pues entonces es un sindicato postrado en su concepción. El sindicato no se orienta a crear una unidad de la clase trabajadora para disputarle el poder al poder burgués. No hay una disputa con la clase burguesa. Entonces es un sindicato pues que no está promoviendo la unidad de clase. Entonces cuando se habla de una vida sindical que tiene como premisa la unidad de las bases, significa eso, que es un sindicato de industria que está entrometido en la discusión de cómo debe ser el manejo de las finanzas públicas en Colombia y cómo se relacionan las finanzas públicas con las finanzas privadas, si es el capital público el que facilita la rentabilidad del sector privado. Esa es una discusión de fondo, porque muchos de la orientación del presupuesto en materia de inversión se orienta a garantizar la productividad del capital. Y luego viene el problema en que se sume cada año el movimiento sindical, que es una parodia llamada la negociación del salario. Ellos ya tienen definidos por planificación econométrica, planeación nacional, y el Ministerio de Hacienda sabe que el salario no puede subir más de tanto y eso terminan imponiéndolo. Entonces, yo veo pues una gran posibilidad por la crisis que estamos viviendo de que la clase trabajadora se organice, que recoja la trayectoria de lo que fue el sindicalismo histórico de los años 20. Hay que recuperar ese hilo de la vida sindical y política cuando los dirigentes sindicales eran los dirigentes políticos del país y confrontaban ese poder de la burguesía. Pero eso poco a poco se fue diluyendo. Primero, pues crearon, ustedes saben, la Iglesia Católica tuvo una central y todavía tiene influencia. La Iglesia Católica todavía controla sectores del sindicalismo. Entonces, un sindicalismo, y con eso termino, Fernando, y me disculpa lo extenso, cuando un sindicalismo está postrado a los pies de la burguesía, pues es un sindicalismo que no tiene ninguna perspectiva, en tal forma pues que es muy importante revisar cómo absorber esos sindicatos de base, pero los sindicatos de base hay que ganarlos desde las bases, valga la redundancia. Entonces, comparto el enfoque de los dirigentes del sindicato de unidad de la DIAN, y pues cuentan conmigo en esta actividad y en aquellas que se organicen hacia adelante, vean que les puedo ser útil. Muchas gracias. Gracias a usted, Miguel Eduardo, directivo de la CUT, y que con esa claridad conceptual nos da luces. Agradecemos de verdad ese interés por construir una sociedad diferente a través de esta comunicación que nos deja, y nos deja una reflexión muy básica que más adelante vendrán las intervenciones, porque veo que Patricia Cardoso lleva desde el comienzo con la mano levantada. No sé si eso es de las participaciones, pero si de pronto es algo que sea muy flash, lo podemos participar, porque la regla de juego en el día de hoy, o más que regla, la invitación es que al final de todas esas exposiciones que vienen, vayamos construyendo varias preguntas y las podemos resolver entre todos los panelistas y los participantes. Entonces agradecemos nuevamente a Miguel Eduardo, y porque nos deja la reflexión de base que si no construimos un sindicato de industria que tenga la capacidad de confrontar no solamente nuestra problemática interna, sino con una mirada protagonista hacia construir un país diferente, donde nosotros cambiemos la historia de esas desigualdades tan enormes, donde la gente tiene que sufrir mucho y nosotros no seamos indiferentes a esas realidades porque tenemos un pedacito más que los demás. Entonces nos sentimos Luis Carlos Sarmiento Angulo y no vemos la realidad de fondo. Entonces, agradeciendo nuevamente, más adelante invitando a que se quede, por favor, porque más adelante vendrán las preguntas que para todos los que están invitados. Y ahora le damos la palabra a Pedro Londoño, líder obrero y popular de Cartagena. Bienvenido y muchas gracias, Pedro Londoño.
Bueno, buenos días para todos y para todas. Espero tratar de contribuir con algunos elementos de análisis sobre la situación del movimiento sindical y de los trabajadores. Indudablemente nosotros tenemos que partir de que hay una crisis del movimiento sindical. Las estadísticas del gobierno que maneja el gobierno, hay un censo que hizo el gobierno en el 2017 donde dice que el grado de sindicalización es casi del 5, más, un poco por encima del 5%. Hay otros estudios de la Escuela Nacional Sindical que plantean unos datos diferentes, que son casi del 4.5 o el 4%. Bueno, la realidad es esa, de que de 100 trabajadores, solo 4 o 5 hacemos parte de una organización sindical. Eso lo que muestra es que primero hay una situación muy débil, porque no nos permite enfrentar los planes de los diferentes patronos. En este caso, ustedes, el patrono es el Estado, y no nos permite enfrentarlo de mejor manera, de manera unificada. ¿Por qué enfrentarlo? Porque a nosotros los trabajadores nunca nos han regalado nada. Esa es la realidad. Lo poquito que tenemos, hemos conquistado en las empresas, ha sido producto de la lucha, ha sido producto de la movilización, de las acciones, digámoslo, jurídicas, legales, pero combinadas sobre todo con la movilización. Acabamos de venir de un paro nacional de casi 50 días, donde el gobierno nos quería imponer una reforma tributaria y una reforma a la salud escandalosa, donde prácticamente iba a acabar y arrasar con lo poquito que tenemos. Y fue gracias a la lucha de los trabajadores que logramos, de la juventud y los trabajadores, que logramos derrotar ese plan del gobierno. Hoy hay un problema, por ejemplo, a mi modo de ver, que es muy importante. El mismo análisis que hace el Ministerio del Trabajo plantea que cerca del 75% de los trabajadores colombianos tienen condiciones de informalidad, es decir, tienen contratos, formas de contratación que hemos denominado en el movimiento sindical como formas de contratación chatarra, órdenes de prestación del servicio, contratos a término fijo, contratos temporal, por término de obra, bueno, infinidad de tipos de contratación que son los que tienen a la mayoría de los trabajadores en una situación de inestabilidad abrumadora. Y para rematar, el gobierno ahora quiere imponernos otra modalidad, que es la contratación por horas. O sea que prácticamente con eso no va a haber ningún tipo de estabilidad. Si hoy de 4 trabajadores, 3 no tienen estabilidad, imaginémonos lo que va a pasar si logra el gobierno imponer ese plan que viene insistiendo en hacer la jornada laboral por horas. Creo que ahí se nos sería casi que el acabose. Y esa es parte de la situación. Como de ver, uno de los problemas centrales que enfrenta el movimiento sindical es ese problema. El problema de la inestabilidad y el problema de la tercerización. ¿Cómo se ha respondido a eso? De diferentes formas, pero la forma más aberrante, a mi modo de ver, que se ha respondido es con la forma del contrato sindical. Hay muchos dirigentes sindicales que se han vuelto empresarios o han utilizado los sindicatos para eso, para que los sindicatos se conviertan en bolsas de empleo. Y una de las principales centrales que ha impulsado eso es la CGT. El recién muerto Julio Roberto Gómez era experto en esa serie de contrataciones, donde prácticamente convierten a las organizaciones sindicales en un fortín electoral o en un fortín que les permita a los dirigentes sindicales hacer y deshacer con lo que quieran. Hoy, por ejemplo, a nivel de los trabajadores del Estado, no tengo precisa la cifra, perdón, no tengo preciso el dato, pero algunos hablan de cerca de 1 millón de trabajadores que se encuentran en esa situación de temporalidad. Algunos dicen que son casi 700, 600 mil, bueno, no hay datos precisos, pero lo concreto es que en todas las instituciones del Estado hay unos trabajadores que son de carrera administrativa, que gozan de un cierto tipo de derechos, y hay otros que no tienen prácticamente nada.
que lo único que tienen es la fuerza de trabajo para ir a producir. Y eso creo que es uno de los problemas más importantes y la forma como se ha respondido a esa política. Ustedes vieron que, por ejemplo, el paro nacional que fue convocado para el 28 de abril, inicialmente fue convocado por los trabajadores del Estado como una actividad de protesta de 1 hora o un paro de 4 horas. Cuando hicieron el anuncio, pues a muchos porque lo hicieron casi a finales de enero, cuando se pusieron todos de acuerdo en que iban a hacer una lucha nacional de los trabajadores del Estado, plantearon hacer un paro para el 28 de abril. Digámoslo así, lo importante es que ese paro, luego de que fue convocado por 4 horas, luego mismo el Comando Nacional de Paro le cambió el sentido y lo llamó un paro de 4 horas, y después de las 24 horas, pues tuvieron que decir que era un paro indefinido, porque pues la gente pasó por encima de lo que estaba intentando hacer el Comando Nacional de Paro, la dirección de la Central Obrera. Pero a nuestro modo de ver, lo grave de esta situación es que, por ejemplo, ese problema de la estabilidad laboral, ese problema de la tercerización que hay a nivel del Estado, el gobierno colombiano debería de ser el gobierno que defienda las leyes de estabilidad laboral, pero es el principal violador de esas leyes. Y desgraciadamente no, las centrales obreras que se ponen de acuerdo para hacer una actividad unificada, como les venía diciendo, uno de los grandes problemas a nivel de los trabajadores del Estado es ese, no solo la dispersión en que estamos, o el que están hoy los trabajadores, porque hablar de un sindicalismo de industria en las finanzas públicas con el sector financiero, a mi modo de ver, creo que es algo que si bien es importante, nosotros somos del criterio de que los sindicatos pues deben participar en los problemas centrales de la vida del país y fijar posiciones políticas. Por ejemplo, llamar a un paro nacional es una posición política, es una decisión política de lucha para enfrentar unos planes. Los sindicatos no deben ser solo dedicados a la lucha por ejemplo, por una llamada de descargos o por resolver los problemas de nivelación salarial o por problemas de eso que son importantes y hay que hacerlos, pero más importante que eso es resolver los problemas centrales, macros que tenemos los trabajadores. Hoy uno de los problemas macros sigue siendo la política del gobierno. Uno de los problemas macros que tenemos es que a nivel internacional hay una crisis del sistema capitalista que viene desde antes de la pandemia, recordémoslo. Y la pandemia lo único que hizo fue profundizar esa crisis. Y hoy, a pesar de que nos digan de que el capitalismo o la sociedad está saliendo de la crisis se mantiene y lo que ha producido es a nivel mundial más miseria y más desempleo, más pobreza y más inestabilidad. Uno podría decir que prácticamente lo que hizo el empresariado colombiano con todos los auxilios que le dio el gobierno este año, producto de la pandemia, fue resetear la mano de obra. Es decir, como cuando uno resetea un computador. En la mayoría de las empresas, el gobierno dio millones y miles de millones de pesos en subsidios y los empresarios lo que hicieron fue aprovechar estos dineros para despedir trabajadores, para violar los derechos de los trabajadores y contratar trabajadores o más jóvenes o con salarios mínimos. Y hoy es la misma situación. Hoy el desempleo, pues a pesar de que digan que ya ha bajado el desempleo, sigue por encima de los 2 dígitos. Y todas estas situaciones se deben a que fundamentalmente pues no ha habido una política desde las direcciones de las centrales para enfrentar esa política del gobierno. A nuestro modo de ver, ¿qué es lo que ha primado? Ha sido una política de la concertación y eso es lo que ha primado en todos lados. Hoy el movimiento sindical, para mostrarles este problema de la crisis es tan grave, hace 15 días el presidente nacional de la USO anunció con bombos y platillos que se iba con un plan de retiro voluntario de Ecopetrol. Es decir, algo que para nosotros nos parece gravísimo. Vender la estabilidad laboral, vender el puesto de trabajo y por supuesto todo el mundo, la burguesía lo va a felicitar.
pero Edwin Palma, el presidente nacional de la USO, acaba de retirarse y el sindicato como tal, un sindicato que era de lucha, que confrontó los planes del gobierno, que ha confrontado toda la política petrolera, hoy prácticamente viene avalando esa política con los planes de retiro voluntario. En muchos sindicatos ha pasado lo mismo. Sintraelecol, por ejemplo, que era el sindicato de trabajadores del sector eléctrico, empezaron a discutir los contratos sindicales y a implementar los contratos sindicales, que eso ¿qué permitió? O sea, que los sindicatos se convirtieran en bolsas de empleo. Y hoy, Sintraelecol, que era un sindicato fuerte, luchador, hoy prácticamente está postrado en una situación donde la mayoría de la dirección sindical está dedicada a otras cosas. Uno de los grandes problemas que tiene que ver con el burocratismo es eso, de que los patronos son, pues, desgraciadamente los trabajadores terminamos vendidos por un plato de lentejas y la mayoría de los dirigentes sindicales lo que buscan son más prebendas personales que prebendas para el conjunto de los trabajadores. Bien hecho. No es gratuito que la mayoría de los dirigentes sindicales en este país estén pensando en viajes a Europa o en viajes, o sea, viajar por todos los países y desafortunadamente en esto ha contribuido el proceso que se vivió en los años 90, con, digámoslo, con el famoso desplome de los países de la cortina de hierro, que permitió una reorganización del movimiento sindical y que de donde surgió la Central Sindical Internacional. Esta Central Sindical Internacional es financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, para nada es un secreto, y esta Central Sindical Internacional, ¿qué es lo que ha venido haciendo? A nivel de todo el mundo, corrompiendo dirigentes sindicales. Dirigentes sindicales que por un puesto, por un viaje, por algo, terminan vendidos al patrón, o porque les coloquen la familia a trabajar, o cosas de ese tipo. Hoy parte de la crisis que tiene el movimiento sindical, pues básicamente es eso, que la mayoría de los dirigentes sindicales están pensando no en cómo enfrentar al gobierno, sino que muchos de los dirigentes lo que están pensando es cómo voy yo ahí. Y ese es el problema. Por eso para nosotros es muy importante que la unidad es una necesidad que tienen que imponerle las bases. Los sindicatos pueden, hoy hay miles de problemas y por cualquier diferencia política, pues expulsan al compañero que empieza a cuestionar el manejo político o el manejo sindical. El compañero que me antecedía decía eso, que hay un proceso de burocratización de los sindicatos y eso no lo podemos negar. El problema es que la única forma de combatir ese proceso de burocratización es que las bases empecemos a ser parte activa del sindicato, que las bases y los afiliados en los sindicatos exijamos claridad en cómo se maneja, en cómo se hacen las cosas y que haya información permanente de todos los procesos. Indudablemente, hoy la DIAN, que tiene más de 10.000, 11.000 trabajadores y solo 2.000 trabajadores están organizados sindicalmente, lo que muestra es eso, que de una u otra forma el gobierno y la administración de la DIAN, con algunas prebendas, pues vienen impidiendo que los trabajadores podamos tener una política unitaria de enfrentamiento. Y hoy, por ejemplo, las nóminas paralelas, lo que hay en todas las instituciones del Estado, compañeros que prestan sus servicios, que laboran por OPS, por todas estas situaciones, y esto lo que nos está permitiendo es que, o sea, tengamos una situación bastante complicada. Nosotros creemos que son los trabajadores los que deben de imponer la unidad en sus reuniones, en sus asambleas, decidir la vida del sindicato y elaborar unos estatutos donde se impida, por ejemplo, la expulsión de algún compañero por no compartir la política mayoritaria. En los sindicatos indudablemente no hay unidad. Es decir, nunca las cometas... Que era pequeña, desde no sé qué edad tenía, ella se levantaba. Aida, por favor. Aida, es que no ha podido controlar los micrófonos. La única forma de que las organizaciones avancen es con la discusión interna y permitir que las ideas de todos se puedan confrontar en un clima fraternal. ¿Y quién es el que debe decidir el rumbo de los sindicatos?
pues las bases en sus asambleas. La base en la asamblea es la que debe decir, bueno, por aquí nos vamos. A veces a los dirigentes no nos gusta lo que decida la base para de lo que dice la base. Pues yo quisiera dejar como ahí, creo que se me está acabando el tiempo y Sí, señor, ya se lo acabo. a este proceso que ustedes tienen. Les agradezco, compañeros, y a nombre de la Coordinadora de Solidaridad de Cartagena, que es una organización de sindicatos de acá, que venimos impulsando con otros sectores, un foro para la próxima semana, acá en Cartagena, del 18 al 20, sobre este problema de la situación del movimiento sindical y de la tercerización. Entonces, gracias, compañeros, y estaré atento a lo que nos permitan ustedes participar. Pedro, muchas gracias. De nuevo agradecer a los invitados que muy gentilmente, con una gran generosidad nos han acompañado, están acompañando, y Pedro no se nos vaya a retirar tampoco porque después viene la participación de los compañeros para complementar lo que ustedes están diciendo, para preguntar, para entender un poco más, pero nos vamos con lo que usted nos está dejando, ¿no? Y que es la reflexión en el sentido de que depende de cada uno de los que estamos escuchando esto, que las cosas sean diferentes. A veces somos cómodos y esperamos que pase allá, pero en nuestra participación depende de que se tomen las mejores decisiones para, en este caso, nuestro sindicato pequeño, que tiene que ser mucho más grande, que es un sindicato de industria, un sindicato grande, que es el que tenemos que luchar, y no simplemente obedecer algunas políticas muy mediáticas, muy de momento, muy o de oportunidad, para encontrar un camino que de verdad nos permita crecer en conjunto con todo el sindicalismo de la DIAN y del país a través de un sindicato de industria, pero depende de cada uno de los que están acá, de informarnos, de entender, y no solamente decir sí o no, porque nos convenga o no nos convenga, sino que entendamos la problemática que estamos viviendo. Pedro plantea cómo hay 1 millón de trabajadores vinculados con una situación totalmente difícil, que es esa temporalidad. Entonces, si nosotros comulgamos con eso, pues tenaz, nos toca es comenzar a mirar cómo cambiamos esa realidad, y nuestro papel está ahí. Entonces, continuando con la agenda de participación, agradecemos a la compañera, se me fue el nombre, Rosa Cecilia Lemus, quien es una líder especial, es directiva de la CUT también, y que nos está acompañando en el día de hoy, y que muy gentilmente nos va a compartir sus planteamientos sobre la problemática del sindicalismo actual. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias por la invitación. Así une día. Compartir con ustedes parte de mis experiencias y de mis análisis, y como miembro de la Junta del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, que fui del año 1996 hasta el 2000, y también antes como directiva del Sindicato de Maestros del Distrito de la ADE. Bueno, yo creo que para empezar diría que yo estoy de acuerdo con el compañero Miguel, que fue el primero que habló, y el compañero Pedro, en que efectivamente la clase obrera, trabajadora, la clase obrera como clase, más allá de si está o no está organizada sindicalmente, tiene que proponerse como objetivo dejar de ser una clase explotada, que es lo que, como nacimos como clase obrera y como clase trabajadora, como una clase explotada, y proponernos transformar esta sociedad capitalista que está llevando al planeta a una situación irreparable en el terreno del medio ambiente, del calentamiento global, a unos índices de pobreza impresionantes en el mundo entero, en que una minoría absoluta se enriquece de una manera brutal, y una enorme mayoría vive en los niveles de pobreza y pobreza extrema, como por ejemplo en Colombia, que hace poco el Banco Mundial da unas cifras del aumento de la pobreza y la pobreza absoluta en el país, que suman más de la mitad de la población de los 50 millones de habitantes que tiene Colombia.
Entonces, me parece que eso es un objetivo fundamental que la clase obrera y todos los trabajadores tenemos que proponernos. Y mirar también cómo desde ya, y desde nuestra tradición, desde nuestra experiencia y desde nuestras ubicaciones, tratamos de recuperar la fuerza del movimiento sindical, porque yo coincido también con Pedro y con el compañero que está en una profunda crisis. Y yo creo que lo podemos ver con el papel que tuvo en el paro nacional, que fue muy contradictorio, porque efectivamente el paro nacional que sale el 28 y el del 2019 en noviembre, pues salen por una convocatoria que hacen las centrales obreras, pero realmente no es el movimiento sindical organizado el que sostiene el paro, sino que a partir de esta convocatoria todos los sectores explotados, marginados, oprimidos, expoliados, se juntan para ver cómo se unen a un torrente de lucha contra unas políticas que llevan ya 30 años azotando, pero violentamente a los trabajadores del país. Pero después de que hacen la convocatoria, entonces, mire, ahí están todos estos métodos burocráticos, se niegan a aceptar que hagan parte de la dirección del movimiento los que realmente estaban sosteniendo el paro en los puntos de resistencia, en los bloqueos de las carreteras, en las primeras líneas, etcétera, y terminaron a mitad del paro levantándolo y dejando solos a esta juventud que enfrentó, la juventud precarizada de los barrios populares, que enfrentó con toda la valentía la represión brutal de ese gobierno de Iván Duque. Entonces, yo creo que el movimiento obrero y los trabajadores tenemos ese compromiso de ver cómo hacemos para fortalecer la organización sindical, porque la verdad es que hoy, por ejemplo, datos que nos tienen en esta crisis, datos, por ejemplo, el movimiento sindical en el país tuvo en el 1965, que hubo un poco de desarrollo industrial, y hubo también un ascenso de las luchas del movimiento obrero que señalaba Miguel desde el comienzo casi del siglo XX, 1928, la huelga de las bananeras, un movimiento sindical que empezó a responder, y en el 65 tuvimos un récord histórico de sindicalización del 13.4 que nunca se ha vuelto a tener. Después en el 84 del 9.3 al 2005 baja al 4.6. Después al 2012 retrocede todavía más al 4%, y nuevamente parece que en el 2017, según los últimos datos del ENS también, sube un poquito al 4.6, pero lo que quiere decir es que aquí la clase trabajadora no tiene unas organizaciones fuertes que le permitan también enfrentar todas estas políticas agresivas, todas estas políticas que hemos venido soportando. Entonces yo creo que sí, que nosotros tenemos que empezar por entender y por meternos en política, entender, analizar cuál es la política que nuestros enemigos de clase, desde el gobierno, los capitalistas nacionales y el imperialismo, van ejecutando a través de los gobiernos. Tenemos que entender eso. Yo pienso que aquí hay dos causas fundamentales. Carmen, por favor, es que no creo controlando de los micrófonos. Le pido por favor autocontrol a cada uno de los participantes. Carmen, por favor, que cierre el micrófono, Carmen. Es que aquí yo no he podido saber cómo se maneja esta parte. Pero autocontrolémonos, por favor, ¿sí? Y aprovecho de una vez para pedirte, Fernando, que cuando me falten 3 minutos me avises para poder concluir. Bueno, listo, yo ya le avisé. Sí, ya le hice. Está bueno. Entonces yo les decía que para mí aquí hay una explicación de esta crisis que hoy tenemos y que nos lleva a esa situación en la que una minoría absoluta del movimiento de trabajadores y el movimiento obrero conserva una serie de garantías y una enorme mayoría las ha venido perdiendo. Yo creo que del 90 para acá, hace 30 años que venimos en un proceso de expoliación permanente de todos los derechos, y uno fundamental, el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral. Entonces yo pienso que aquí hay dos causas. Una es todas las políticas que vinieron del 90 para acá, y la segunda, la manera como las direcciones de los sindicatos, de la CUT misma, de las otras centrales, han respondido a toda esa andanada
que fue realmente toda esta política neoliberal que empezó en el 90, tuvo un objetivo, y en todo el mundo fue más o menos lo mismo. Era ver cómo le arrebataban al movimiento obrero y a los trabajadores todas las conquistas que habíamos logrado durante nuestra lucha del siglo XX. Por eso es importante lo que menciona Pedro, la caída de los que llamaban países socialistas, que empieza la restauración nuevamente del capitalismo, que fue un golpe muy fuerte y ayuda para que el capitalismo y el imperialismo se envalentonan en todo el planeta y empiezan a aplicar esta política neoliberal de arrasamiento total con los derechos de los trabajadores. Y yo creo que en gran parte pues avanzaron, en algunos países en mayor medida, en otros menos. Aquí, por ejemplo, avanzaron demasiado, porque yo pienso que el talante también de esta burguesía ha sido una burguesía que podríamos llamar una burguesía antiobrera, porque ni siquiera los convenios de la OIT que dicen que suscribieron hace muchos años, ni siquiera la propia legislación que ellos han aprobado en su parlamento la respetan. Aquí realmente los derechos de sindicalización, los derechos de negociación colectiva, los derechos de protesta no son respetados para los trabajadores. La clase obrera aquí ha sido tratada con una política antiobrera, antisindical y profundamente represiva también. Entonces, toda esta política que viene del 90 para acá, que empezó con la ley 50 y la ley 100, la ley 50 del 90 y la ley 100 del 93. La primera con el objetivo de flexibilizar completamente la fuerza laboral, cuya expresión es todo lo que comentó Pedro, el tipo de contratos que hay abrieron completamente la posibilidad de contratar de cualquier manera, y hoy ya hasta llegamos a la contratación por horas. Pero la clase de trabajadores, esta nueva generación de trabajadores se vio enfrentada a dilemas terribles de si se organizaba o no, porque su contrato era un contrato temporal de 3 meses, de 4 meses, y si llegaba a organizarse, entonces el patrón lo echaba, entonces se quedaba engrosando la fila de la informalidad o del desempleo y sin un ingreso para sostener a sus familias. Entonces ha sido aquí un chantaje que encontró la burguesía fundamental para debilitar también la organización sindical, toda esta flexibilización, y eso fue producto de la aplicación de la ley 50. Después viene la ley 100 del 93, que ustedes ya saben los efectos, los hemos visto en esta pandemia, desastrosos, lo que ha significado la privatización de la salud y haber convertido eso que era un derecho en una mercancía, en un negocio, del cual se ha lucrado un sector importante del sector financiero y otros sectores de la burguesía colombiana y transnacional también. Cecilia, entonces, te quedan 3 minutos. Bueno, te quedan 3 minutos. Pues, ya. El segundo aspecto, yo creo que toda esta política la respondieron las direcciones sindicales ha venido un proceso de burocratización muy fuerte y muy profundo. Mire, yo estuve en la fundación de la CUT. La CUT se fundó como una central que tenía más de 1 millón, casi 1.600.000, si no recuerdo mal, de afiliados, y hoy tiene 577. La CUT fue una luz de esperanza, digámoslo así, para ver si se lograba organizar el movimiento sindical y se fortalecía. Se funda en el 86 con la confluencia de varias vertientes, una liberal muy ligada al partido, a la burguesía liberal, otra corriente que venía de la CSTC, dirigida por el Partido Comunista, y una corriente enorme que era el sindicalismo independiente, con una trayectoria clasista y muy combativa. Entonces confluyen acá, pero una vez fundada la CUT, inmediatamente empiezan los acuerdos por arriba, los consensos, los acuerdos en las cúpulas, y la central, el primer presidente que tiene es precisamente el que viene, no de los sectores clasistas, sino el que venía ligado a la burguesía liberal, que después es ministro del Trabajo. Y toda la política que tuvo la CUT, que no fue capaz de responder frente a esto, no porque los trabajadores no hubiéramos luchado, porque yo recuerdo que cuando yo estuve, me tocó la Secretaría del Sector Estatal, yo creo que Juan Carlos Agudelo, que está por ahí, recuerda, nosotros hicimos 2 paros estatales impresionantes, fuertísimos, y finalmente eso terminaron las direcciones de muchos de esos sindicatos acordando absolutamente nada, y perdimos la lucha, incluso pusimos muertos.
Es decir, el movimiento sí luchó, resistió, pero las direcciones fueron llevando a una política, eso que decía Pedro, de concertación, que era aceptar que los planes se aplicaran para las nuevas generaciones de trabajadores a cambio de mantener unas prebendas para su base social, que era un sector de los trabajadores antiguos. Y entonces en esos 30 años vemos que hoy los números de trabajadores que tienen una pensión, el número de trabajadores que tienen unas cesantías, el número de trabajadores que tienen un contrato a término indefinido, son una minoría absoluta. La gran mayoría de trabajadores han perdido todas esas conquistas que habíamos logrado en luchas anteriores y que fueron entregadas negociación tras negociación por esas direcciones sindicales. Miremos lo de las negociaciones del salario mínimo. Todos los años es un espectáculo y realmente nunca se logra que el salario mínimo, esa negociación, responda a las necesidades ni siquiera de la canasta básica de una familia de trabajadores. Ni siquiera eso, están por debajo. Entonces, una política de burocratización, de turismo sindical, eso era la pelea a ver quién se va de viaje para el cursito de aquí, el cursito de allá, y finalmente, como decía Pedro, hubo un proceso de corrupción muy fuerte de muchos sectores del movimiento sindical, que incluso muchos a través de convertirse en bolsas de empleos, terminaron lucrándose de la necesidad de trabajo de sus propios compañeros y volviéndose burgueses, era lo que querían. Otros se metieron a los negocios de la salud. Es decir, aquí hay un problema que hay que entenderlo para decir basta. De aquí en adelante, todos los procesos que se hagan de unidad del movimiento sindical tienen que ser sobre la base de recuperar los principios básicos que son la defensa de los intereses de la clase trabajadora, y que si hay dirigentes que negocian y traicionan los derechos de los trabajadores, se puedan bajar inmediatamente de las directivas sin ningún problema, porque hoy hay unos estatutos que han sido hechos por ellos mismos que impiden que los trabajadores ejerzan la democracia y ejerzan de verdad el poder desde las bases. Gracias, Rosa Cecilia. Muchas gracias por su control de tiempo y por toda la participación y por todo lo que nos deja, Cecilia. Creo que esas reflexiones que usted nos deja ahí nuevamente insisten en muchas cosas, ¿no? Que esa burocratización de los sindicatos y que hace que algunos sean intermediarios de los patrones para manipular a los sindicatos, pero que también somos responsables nosotros al no conocer nuestra realidad nacional, al no profundizar sobre cuál es el sentido de vida de nosotros como trabajadores y no igualarnos o sentirnos como unos burgueses porque tenemos un salario y permitir que las cúpulas sean las que manipulen el futuro del sindicato. Creo que esa reflexión es muy válida, muy valiosa, y que, por no nombrarlo, de la parte del turismo sindical, ¿no? Entonces, muchas gracias, Rosa Cecilia, muy valiosa su participación. Al igual que los demás compañeros, quiero pedirle a Rosa Cecilia que, no abrí la cámara, quiero pedirle a Rosa Cecilia que por favor no nos abandone, porque ahorita viene una sesión de participación de todos los compañeros que están aquí escuchándonos. Entonces, para cerrar el conversatorio inicial, vamos a presentar al último panelista, que es Carlos Olaya, que es un educador popular e investigador del CELES. Bienvenido, Carlos, muy amable por su participación, por dedicar su tiempo para nosotros. Compañero, ¿me escuchan? Ahora sí, ya, muchas gracias, muy amable. Bienvenido, Carlos. ¿Nos escuchan nosotros claramente, Carlos? Sí, yo los escucho claramente. Bueno, bienvenido. Si quiere, abra por favor la cámara, si está en condiciones, de abrir la cámara para que el auditorio pueda verlo, y muchas gracias por su participación y por su tiempo, y ojalá que esto que ustedes nos están brindando a nosotros sea para nutrirnos en la toma de decisiones. Muy amable, bienvenido, Carlos. Bueno, compañeros y compañeras, buenos días. Me excusan por haber entrado tarde, tuve un inconveniente. Y yo voy a tratar de abordar el tema especificando más cuáles son los elementos que creo que son los factores esenciales que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una unidad sindical.
No me voy a referir tanto a la realidad específica del movimiento ni a la realidad de la clase obrera, pues creo que quienes me antecedieron ya tocaron ese problema y dieron suficiente ilustración al respecto. Por tanto, voy a estar más centrado en el problema de la unidad. De hecho, la unidad es un principio del movimiento sindical y debería practicarse más a menudo. Pero, como mencionaba la compañera Rosa Cecilia, las unidades que no son bien hechas conducen al desastre. Prueba de ello es una unidad de una parte del movimiento sindical, como fue el sindicalismo independiente y clasista, que efectivamente terminó en un desastre en la medida en que esa unidad fue hecha sobre la base de lo que podríamos decir un voluntarismo de todos por pensar que si la clase obrera se unifica y si los trabajadores se unifican y si el sindicalismo se unifica, hay ya resuelto los problemas o están resueltos los problemas vitales que afronta la clase obrera en el país. Y esto no es cierto. En primer lugar, no es cierto porque la unidad debe hacerse sobre la base de un enfoque claro de lo que es las realidades económicas, sociales y políticas que de una u otra manera afectan al mundo, afectan a América Latina y al país. En otras palabras, los sindicatos, si quieren verdaderamente perseguir una unidad, tienen que tener un enfoque de largo plazo sobre esas realidades y una interpretación correcta de ellas. Eso solo es posible si se avanza en un elemento que a mí me parece indispensable y es definir por parte de cada uno de los sindicatos o cada una de las organizaciones obreras que entran en procesos de unidad, en qué, por llamarlo coloquialmente, en qué sitio de la lucha de clases se parquea, o sea, qué intereses defiende. Uno, como sindicato, toma la opción de defender los intereses de la patronal, los intereses del capital, o simplemente toma la opción de defender sus intereses inmediatos, es decir, los intereses económicos de la clase obrera, y abandona la orilla que le pertenece, que es la defensa no solo de los intereses inmediatos, sino también de los intereses históricos de esa clase, su construcción, su desarrollo, su proceso de acumulación de fuerzas para hacerlos viables, hacerlos realistas, para cristalizarlos. Bueno, decía que en general quienes hacen parte del movimiento sindical y forman la quinta columna patronal tienen muy claros sus intereses y tienen claro también de en qué parte de esta orilla se colocan, es decir, en la orilla del capital. En esencia, entonces lo primero que tiene que definir un proceso de unidad es si nos vamos a colocar en defensa de los intereses de los trabajadores, vuelvo y repito, no solo de los inmediatos, sino de largo plazo, los intereses de largo plazo de la clase obrera, resolver la contradicción entre el capital y el trabajo y resolver la contradicción entre la apropiación privada y el trabajo socializado. Es decir, lograr resolver esta contradicción significa avanzar hacia el socialismo. Los sindicatos que no están en esa vía, pues naturalmente se unifican, como terminó la CODE imponiéndose la visión de la patronal, pues es una visión que tiene un apoyo mucho más fuerte, es una fuerza más potente y que cuenta con el apoyo, obviamente, de quienes tienen el poder. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que el movimiento sindical tiene unos valores fundamentales que si no se logran aclarar, si no se logran acordar, si no se logran poner en práctica dentro de esa unidad, pues vamos al traste, porque cosas como las que mencionaban los compañeros que me antecedieron, la corrupción, el burocratismo y todos los demás vicios que campean en el movimiento, pues imponen. No hay ética, no hay altruismo, no hay cultura de la responsabilidad, no hay solidaridad, no hay crítica y autocrítica y toda otra serie de valores que son propios del movimiento. Está oyendo muy bajito. El otro elemento importante
El otro elemento importante es tomar en cuenta los principios del movimiento sindical, principios como por ejemplo la democracia, la unidad que ya mencioné, principios como la definición de políticas antipatronales, la definición de políticas anticapitalistas, la definición de políticas antiimperialistas, la definición, bueno, de otra serie de principios que no me voy a demorar en mencionarlos, pero que son claves a la hora de resolver el problema de la unidad. Cuando se hace una unidad sin principios, se termina donde ya sabemos que se ha terminado todas las unidades que ha realizado el movimiento sindical. En otras palabras, el movimiento sindical en Colombia y en general en el mundo ha perdido su enfoque, su concepción del mundo, ha perdido sus principios, ha perdido sus valores, y eso ha conducido a un desastre completo. En cuarto lugar, es importante que las unidades dentro del movimiento sindical conlleven a la generación de propuestas políticas. El movimiento sindical no puede ser un movimiento de espaldas a la sociedad, no puede ser un movimiento de espaldas a la realidad de los mismos trabajadores, y no puede ser un movimiento de espaldas a la actividad económica o de servicios que realiza. En consecuencia, hoy un sindicato, así puede ser pequeño, debe aventurarse en desarrollar propuestas para la sociedad colombiana frente a los grandes problemas nacionales. Incluso debe abordar los grandes problemas internacionales, porque este es un mundo globalizado. Debe realizar propuestas frente a la situación, por ejemplo, el desarrollo de un estatuto democrático del trabajo. Debe desarrollar propuestas frente al problema de reconstrucción del movimiento sindical y de su reestructuración. Debe desarrollar propuestas, como decíamos, frente a los patronos que tienen, en este caso el Estado. ¿Qué tipo de Estado quieren ustedes? Porque esa es una pregunta esencial. No basta con desarrollar la lucha laboral, sino que si nuestro patrón es el Estado, debemos decir qué tipo de Estado es el que necesitamos y qué tipo, por ejemplo, frente al problema de la actividad económica que ustedes desarrollan, qué tipo de tributación se necesita en este país. Sin esos elementos y sin discutir esas propuestas, pues podemos decir, oiga, venga, nos unificamos y demos un puesto en una junta directiva y ya. Y lo que tenemos es entonces un problema mayúsculo, porque a lo que asistimos realmente es a una disolución de quienes se unifican, no a un fortalecimiento de quienes se unifican. Y otro elemento que me parece clave dentro de este proceso de unidad es discutir los métodos de trabajo. Es decir, la forma en que se hace el trabajo organizativo, la forma en que se dirige, cómo se construye un verdadero sistema de conducción colectiva, que no son simplemente las juntas directivas. Además, cómo se hacen los planes de trabajo, cómo se crea un sistema mejor de planeación, de seguimiento, control y evaluación. Y finalmente, un elemento fundamental es la definición de unos estatutos que impliquen efectivamente el plasmar estos elementos que mencioné antes. En resumen, ese enfoque del sindicato, esos elementos de valores, de principios, de políticas y de métodos dentro de la organización, entre ellos el ejercicio de la democracia sindical, que es vital. Me parece que esto subsana varios problemas. El primer sindicato, los referentes son los caudillos. Para nosotros los referentes institucionales son las políticas de los sindicatos. O sea, y cuando hablo de política no estoy hablando simplemente de las propuestas, estoy hablando de estos enfoques, valores, principios, métodos de trabajo, etc. Esos son los referentes institucionales que deben ser discutidos a fondo por todos los trabajadores y trabajadoras que participan en la organización. Deben ser definidos asambleariamente y deben ser tomados como la guía de la organización, independientemente de quiénes estén al frente, qué jefes haya o qué tendencias políticas tengan esto. El segundo elemento... ¿Tienes ya 2 minutos para terminar, por favor? 2 minutos.
quedan 2 minutos para que termine. Sí, vale, yo ya voy a acabar. Listo. El Gracias. segundo elemento que me parece que subsana es aquella... Carlos se le fue nuevamente y preciso cuando lo interrumpí se fue. mal que nos ha quejado de los sindicatos. No estoy diciendo que... ¿Ya me escuchan ahora sí? ¿Me escuchan, compañeros? Ahora sí, señor, sí. Vale. Entonces decía que esto subsana el control político que ejercen muchas organizaciones sobre los sindicatos a través de los jefes sindicales, porque realmente nunca se han preocupado por politizar la base. Y en esa dirección ha sido un error esencial, por ejemplo, de la izquierda, tratar de controlar los sindicatos y convertirlos en parlantes de sus líneas políticas. Aquí se trata de que los propios sindicatos desarrollen una política y hagan un diálogo constructivo con las organizaciones políticas y que independientemente de la militancia de los dirigentes o de cualquier activista o de cualquier persona que esté dentro del sindicato, haya un acatamiento y un respeto por las decisiones colectivas y por esas políticas que puede perfectamente desarrollar el sindicato y que puedan estar en sintonía con las propuestas transformadoras que se pueden lanzar desde la izquierda. Entonces me parece que eso subsana ese segundo aspecto. Y un tercer aspecto que subsana también es el incremento de los vicios, la falta de controles, el caciquismo y el gamonalismo que se ha impuesto en los movimientos sindicales, puesto que finalmente recalco la necesidad de que los sindicatos se conviertan verdaderamente en estructuras organizativas, es decir, en que todos los asociados participen activamente dentro de la organización. Lenin decía que una organización es la sumatoria de organizaciones, es decir, cuando no hay comités de base organizados dentro de los sindicatos y la junta directiva es quien define todo y quien hace todo, naturalmente que esto no es una organización, o si es una organización está reducida a 10 miembros, de los cuales trabajan habitualmente 5 o 6. Entonces, es indispensable el impulso de estructuras organizativas internas que sumen dentro de la acción del sindicato para poder efectuar este tipo de aspiraciones de trabajos y de desarrollo teórico. En conclusión, yo diría que la unidad, si no pasa por todos esos aspectos, el aspecto de definir el enfoque, la concepción del mundo, de definir valores, principios, políticas, métodos de trabajo y estructuras organizativas precisas, es una unidad que tarde o temprano terminará destruyendo a quienes la han abocado, muchas veces con buena fe, pero sin unas bases sólidas. Es algo así como construir una casa sin columnas, construir una casa sin bases, sin zapatas, construir una casa sin vigas. Se caerá tarde o temprano. Bueno, compañeros, los dejo ahí y mil gracias por la invitación. No, las gracias son para usted que dedicó un tiempo y que cerró realmente recogiendo todo lo básico que contempla nuestra realidad nacional como sindicatos, pero nuestro propio sindicato como tal. Agradecemos su participación, Carlos, al igual que a Rosa Cecilia, a Miguel Eduardo, a Pedro Londoño y por supuesto a usted, Carlos, que nos han dado muchas luces sobre la realidad de lo que es ser un sindicato. Y nos dejan algunas cosas que yo recojo, pero son las mías, ¿no? Me imagino que cada uno de ustedes ya ha recogido lo que debe ser el sindicato como tal. Cada uno de nosotros ya hemos recogido algo nos tiene que quedar de acá para tomar decisiones sobre el futuro de nuestro sindicato. Y nos queda claro que el futuro del sindicato no está dado por las élites, por las partes directivas, sino por el contrario. Es el participar cada uno activamente en construir un sindicato que poco a poco crezca fuerte, que poco a poco construya esos principios del sindicalismo que nos permitan ser fuertes. Ya lo hemos dicho, que la burocratización de los sindicatos es lo que nos puede llevar a destruir, que se han perdido los valores, los principios, que no podemos estar de espaldas a la realidad nacional, porque eso se revierte con nosotros mismos
que debemos tener un compromiso para elaborar propuestas que transformen la realidad de los trabajadores, que debemos discutir en qué país queremos vivir, cómo lo podemos construir, y no solamente que me aumenten el salario. Y no porque no lo peleemos, sino si nos quedamos en eso, estamos condenados al fracaso. Entonces tenemos que replantear nuestros estatutos que nos permitan meter todas esas cosas, porque hay quienes se acomodan a eso y dicen, no, no, de ahí no nos podemos salir. Y entonces esto hay que hacerlo así porque ahí están los estatutos. Los estatutos tienen que ser más amplios, más participativos, pero de fondo, y que no decía los caudillos, pero de fondo, lo que debemos es que cada uno de nosotros participar si de verdad queremos un futuro mejor para nuestras familias, para nuestros hijos y para una sociedad que de verdad sea participativa y que permita el desarrollo humano de cada uno de ustedes y de nosotros y de todos los colombianos. Entonces, ahora sí viene la sesión de preguntas, respuestas, participaciones, cuestionamientos, y la mecánica es que cada uno levanta la mano, estaremos mirando y estoy pidiendo el favor a los compañeros que me ayuden por si se nos pasa alguno, pero que también existe la opción del chat para las preguntas. Entonces, ahora sí venimos con el chat, miramos la participación. Entonces, vamos comenzando nosotros a participación de todo el que quiera participar. Aquí no hay precisión porque es una construcción colectiva de conocimiento para ver qué decisiones tomamos en un futuro. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. ¿Quién tiene preguntas pendientes? Yo comienzo por una que está haciendo Eduardo Reales, diciendo que los que estamos en las directivas no hacemos parte de la élite. Pues posiblemente yo diría que sí, pero no sé qué dirían aquí nuestros invitados también, si los que estamos aparte, puede que sí, si me acomodo a esas élites y si me acomodo a unas realidades crudas de nuestro país y las defiendo. Sería como acomodarme a eso y convertirme en élite y pensar que el sindicato es para mi beneficio y no para construir una entidad donde de verdad se reconozca el trabajo de todos, donde los contratos sean iguales para todos y no unos de temporales y otros no. En esa medida en que yo construya eso, pero además de eso, en la medida en que yo también luche porque la tributación sea la más equitativa y justa y no las clases dominantes paguen poquito y obliguen a los trabajadores a pagar más. Es en ese momento que uno se convierte como élite. Pero si uno saca una claridad de qué es lo que quiere del país, creo que construiría eso. Es una respuesta que doy yo, pero no sé quién más quiere dar respuestas ahí sobre ese cuestionamiento que nos hace Carlos Eduardo, muy interesante. Eduardo Reales, los que estamos en la directiva no hacemos parte de la élite. No sé si alguien quiere participar ahí. Pues yo espero que participen los invitados, ¿no? Si no, pues toca intervenir uno a otro. Sí, sí. Parece que no hay. Aquí hay una cosa que están diciendo. Buenas tardes. Quiero saber si en esta reunión se encuentra la señora presidenta de la CIMEDIAN para que nos explique el motivo de la iniciativa de la función del sindicato. Entonces, no sé. Si me permite intervenir, Fernando. Sí, Juan Carlos, sí, así es. Quiero preguntarle en especial a los conferencistas, a los compañeros que han tenido, digamos, la deferencia para con nosotros de participar en este ejercicio. Hay una discusión que los cuatro plantean y la dejan, algunos la desarrollan, pero otros lo dejan muy insinuado. Es acerca de que la construcción por la base significa un proceso básicamente se sustenta en un proceso de formación que dé elementos para que las bases, las personas que hacemos parte de estas organizaciones sindicales, nos bastemos de una información que nos permita en un libre razonamiento, en una libre disposición de la discusión, pensar en la construcción de un proyecto de organización realmente fuerte, pero que esté, digamos, orientada en términos de principios y valores. Y lo entiendo también en términos de una propuesta política
de cuál es el alcance, digamos, en la lucha política que hacemos los trabajadores. Esa es una primera, pues me gustaría conocer un poco el énfasis sobre ese aspecto. Y el segundo aspecto que me parece también muy interesante es, digamos, es efectivamente entender de que en el contexto de las sociedades modernas como esta, en donde, digamos, las relaciones sociales están mediadas, digamos, por el interés del capital, y por el otro lado, digamos, la confección de un Estado que es funcional, digamos, a la construcción de la tasa de acumulación de capital, es decir, garantizar de que la economía funcione en pro, digamos, de que la tasa de ganancia del sector financiero, de ese sector, el sector agrícola, de los sectores latifundistas, los rentistas en general puedan obtener, digamos, realmente ese dividendo que ellos querrían. En ese sentido, digamos, insinúan ustedes de que el sindicalismo que se requiere es un sindicalismo que tenga una idea política. Entendería que esa idea de lo político es que también los sindicatos deben tener una opción de poder, es decir, pensar en una opción de poder y también pensar en términos de voluntad de poder. Dejo ahí. No sé si alguno de los invitados que quiera dar respuesta a los planteamientos de Juan Carlos, no sé, Rosa Cecilia, Pedro, o alguno de los invitados que están aquí, Pedro, Miguel Eduardo. Carlos, cualquiera que diga, por favor. Pues de muy hondo calado la reflexión que nos presenta Juan Carlos. Entonces, yo quisiera aprovechar lo que él plantea, o sea, cómo entender ese problema de fondo que es el de la unidad, o sea, la unidad sobre qué bases, cómo se hace esa unidad y para qué es la unidad. O sea, una unidad puede ser para mantener un determinado grupo en la dirección sindical. O sea, son procesos unitarios de crear y crear sindicatos de base para tener permisos sindicales y fuero sindical. Entonces hay una unidad que se hace con fines particulares y con fines corporativistas, y hay esa corriente sindical que se llama economicista. Entonces, una unidad para hacer economicismo tiene unas características distintas a una unidad de un sindicalismo de lucha. El sindicalismo de lucha tiene una particularidad, que es que el sindicalismo de lucha es un sindicalismo autónomo. Autónomo de las iglesias, autónomo de los partidos políticos, autónomo de los patronos y autónomo del Estado. O sea, ese principio de la autonomía en la unidad del sindicalismo de lucha. Como muy bien lo explicó Rosa Emilia, si el sindicalismo no está articulado a la construcción de la unidad de clase, ¿sí? O sea, de la unidad de la clase para confrontar el poder burgués, si esa no es la tarea del sindicalismo, entonces ese sindicalismo equilibrado, ese sindicalismo sopesado, ese sindicalismo tecnocrático, cuya función es cada año sentarse
en esa parodia de la negociación del salario mínimo. Entonces hay un rito anual que legitima esa cúpula sindical, que cumple esa función de legitimarse aprovechando esos espacios que en ningún momento vienen a cuestionar la forma como está organizada la sociedad. O sea, es un sindicalismo que no libra la lucha de clases. Entonces, hay dos tipos de unidad. La unidad corporativa para defender intereses particulares de sectores de la clase trabajadora. Esos sectores de la clase trabajadora tienen una dirección que se encarga de mejorar las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva cada 2 años, a través de una forma prioritaria de un sindicalismo de base. Entonces, ese sindicalismo es un sindicalismo propenso en el plano político a la vida electoral. Las elecciones que se realizan cada 4 años para los luchadores sociales son un sifón, o sea, cada 4 años se sifonea el acumulado de la lucha social. Incluso en la época electoral hay quienes creen que la salida al neoliberalismo es volver a un liberalismo social. Ajá. O sea que venimos del liberalismo, el liberalismo maduró en neoliberalismo y los progresistas abrazan al liberalismo para combatir al neoliberalismo. La respuesta al neoliberalismo no puede ser al liberalismo. Es al sistema. Muy confuso. Oh, está bien, no sé si Rosa Cecilia, otra persona quiere complementar, pero está muy claro lo que está aquí. Bueno, entonces yo quisiera pedir unos 3-5 minutos más. Ajá. No, para bien, plantear el tema para profundizar en el eje de la discusión que es la unidad sindical. O sea, toda la preparación que hemos tenido para el evento del 10 de noviembre es sobre unidad sindical. Ajá. Entonces, hay la creencia que si la unidad se hace desde hay una creencia según la cual si la unidad se hace desde las bases, esa es la fórmula. Pero pues está lo que plantea Carlos. Bueno, ¿cuáles son los principios? No es simplemente la unidad desde las bases, sino cuáles son los principios. Bueno, está clara en las exposiciones del compañero Londoño y la compañera Lemus, está muy claro que el sindicalismo es un sindicalismo corporativo porque en la legislación solamente se pueden sindicalizar los trabajadores formales, que son los que tienen contrato de trabajo a término indefinido. De cada 100 trabajadores vinculados al llamado mercado laboral, ¿sí? De cada 100 trabajadores hay 3 que tienen contrato a término indefinido que se pueden sindicalizar. En tal forma que en términos estadísticos, si a uno le dicen la tasa de sindicalización oscila entre menos de 4 y un poquito más de 4, eso quiere decir que tenemos el 100% de sindicalización. Por las condiciones en que actualmente se desarrolla la actividad económica basada en la desestructuración de las relaciones laborales. O sea, hay un fenómeno de fondo histórico, y es que el proceso de acumulación de capital lleva a que la extracción de la plusvalía requiera impedir la estabilidad laboral. O sea, hay un ataque directo en términos de política laboral y es impedir la estabilidad sindical. Y al impedir la estabilidad sindical, entonces cae por su peso la posibilidad de sindicalizarse. Desde el punto de vista político, es el problema de fondo, es cómo organizar a la clase trabajadora sabiendo que el sindicalismo como tal
por el tipo de legislación en la que se soporta, no puede sino nuclear una ínfima parte de la clase trabajadora. Entonces, ¿cómo nos organizamos en términos pues, de lucha de clases para poder enfrentar la situación que estamos viviendo? Entonces, hay quienes plantean que el punto de quiebre fue la Ley 50 y la Ley 100 de principios de los años 90. Esas reformas laborales y sociales de principios de los 90, que viene a ser lo que bien planteaba Rosa, de la conversión de la salud en una mercancía, fundamentalmente eso, que este es un país, es tan aberrante el manejo de este país que los recursos de salud permiten utilidades para el sector financiero. ¿Habráse visto eso? Y que a la gente le parezca normal que se puedan obtener utilidades financieras a través de la inversión en materia de salud. Bien. Entonces, si esos no son los temas de fondo que plantea un sindicato de industria de las finanzas públicas, o sea, ¿cómo vamos a reorientar el manejo de las finanzas públicas en este país? Es la tarea que se plantea el sindicato de industria que ustedes representan. Ahora, estamos claros en que no solamente es la debilidad estructural del sindicalismo por las condiciones sociales de producción, sino que a esa debilidad estructural del sindicalismo hay otro problema más complicado aún, y es la pérdida del poder moral y ético del movimiento sindical por la corrupción. Y las cúpulas sindicales, las direcciones sindicales de las 4 centrales sindicales son cúpulas de bonzos, de gente sin ninguna capacidad de lucha. Ustedes bien saben lo escandaloso de cómo se hacen las elecciones al interior de las centrales sindicales, en tal forma que hay un problema de fondo, y es la desarticulación entre la dirección formal del movimiento sindical y sus bases. Entonces, digamos que el sindicalismo como tal está en una grave crisis. Yo diría que ese sindicalismo está en la sin salida, que es un sindicalismo que llegó a su fin. Y que es necesario entonces desprenderse de esa modorra del movimiento sindical. Y cuando el compañero preguntaba si ustedes, los dirigentes del sindicato, son una cúpula, pues él lo que está realmente preguntando es qué tipo de dirección se quiere construir. Entonces, una dirección que se quiere construir de una forma distinta requiere abordar lo que interroga Juan Carlos, y es cómo en el sindicalismo se cuentan con espacios de formación y de discusión política, lo que es la escuela sindical, lo que llamamos educación sindical, como parte de una educación política, en donde nos vamos a enfrentar con un problema de fondo, y termino diciendo que desde el punto de vista de la revolución social, ¿sí? Pónganle ojo a esto, desde el punto de vista de la revolución social, de lo que se trata es de suprimir el trabajo asalariado. Entonces, desde el punto de vista ideológico, en el mundo sindical, plantear la supresión del trabajo asalariado cuando los sindicalistas están dedicados es a negociar la tasa de explotación. O sea, el sindicalismo se mueve entre 2 grandes corrientes que son, que es el punto que en el fondo plantea Juan Carlos, ¿sí? O sea, en el sindicalismo hay un sector, como en general en todo proceso de organización, hay los que son realistas y pragmáticos, que se mueven sobre lo que existe. O sea, no tiene sentido dedicarle un minuto de mi tiempo
a una actividad que no existe, a un objetivo que no existe, ¿sí? Tenemos es que trabajar sobre lo que existe, dicen los realistas y los pragmáticos, ¿sí? Y frente a ellos hay un grupo que guarda una tradición ideológica de lucha revolucionaria, que es lo que denominamos el utopismo revolucionario, ¿sí? Que luchan por lo que no existe, ¿sí? Y los realistas ven a los utopistas como gente sumida en una quimera. Entonces, digamos que es una situación que en el fondo nos obliga a reflexionar en nuestra condición de miembros de una clase, ¿sí? Que viene entonces esa discusión que plantea Rosa, y es si nosotros tenemos una identidad ideológica, que es lo que nos permite esos procesos de unidad. ¿Sí? Ese es el punto que pienso, Juan Carlos, que hay que debatir a fondo, y que es necesario, si se toma en serio la educación, la formación y la discusión, para una acción estratégica dentro de la organización que ustedes actualmente tienen bajo su responsabilidad. Gracias. Gracias, Miguel. Muy amable por esa nueva ilustración. Creo que ha sido muy claro de que la unidad no se busque desde principios, desde el fondo de lo que implica la concepción del mundo que yo quiero. Cualquier cosa es una quimera, pero aún así hay que luchar también por nuestras propias utopías, o si no, no lograremos hacer nada. Quiero que de alguna manera también Rosa Cecilia está pidiendo pista para complementar lo que muy sabiamente nos comparte el compañero Miguel, y vamos entonces a darle la palabra para después continuar con las preguntas que tenemos. Rosa Cecilia, bienvenida. Sí, mire, Juan Carlos pregunta primero que cómo sería ese proceso de unidad. Yo creo que ya los compañeros han aportado como aspectos importantes de cómo debe ser ese proceso de unidad. Pero yo creo que de pronto en el momento actual, yo estoy contenta, les digo, porque a pesar de la crisis del movimiento, veo que empieza un despertar de los trabajadores, así que estén desorganizados, que se expresó en el 2019 y en el 2021. Y eso nos coloca, digamos así, a los trabajadores, a la dirigencia, a las corrientes clasistas que mantenemos estas posiciones, a mirar un poco cómo se impulsan realmente procesos de unidad. Vea, yo les cuento, he estado conversando con un familiar que, pues, amigo, pues, familiar y amigo, pues, que es médico, y él hizo un sindicato en Boyacá, hizo un sindicato de especialistas, y entonces, bueno, hemos estado conversando, el sindicato ha crecido, y ahora, después de esta pandemia, me cuenta que están haciendo todo un proceso para ver cómo tratan de unificar el sector de la salud. Y están más o menos en la misma discusión que están haciendo aquí ustedes con lo de unidad, con el proceso de absorción y esto. Entonces yo diría que, ¿cómo sería ese proceso? Yo digo, miremos lo que hay para hacer lo que no, lo contrario. Es decir, mire, yo les digo por mi experiencia en el magisterio, yo entré y el magisterio es un sindicato bastante democrático, porque yo alcancé a estar un poco ahí cuando las corrientes del sindicalismo independiente y todo esto, y el magisterio viene de ahí, había bastante democracia. Y había asambleas de base cada rato, para todo, para la marcha, para el curso sindical, para votar el paro, para organizar el paro, para definir las tareas, y permanentemente asambleas de base. Bueno, eso en el proceso de burocratización se fue perdiendo. Entonces ya apareció una conquista, que era una conquista conseguir un programa radial los domingos, y entonces el programa radial, que fue una conquista, empezó a convertirse en lo contrario, porque entonces ya estos sectores burocráticos que empezaron a pelechear en los sindicatos, cambiaron las asambleas de base por el informativo sindical de cada 8 días a través de una emisora. Entonces ahí no hay discusión, ahí no hay debate, ahí no hay participación de la base. Entonces yo creo que hay que recuperar las asambleas de base. Segundo, yo creo que hay que ampliar la discusión. Yo pienso que no hay que tenerle miedo. Yo un poco digo, estoy como con Carlos,
que ojo con eso de que las organizaciones, a veces las organizaciones de izquierda, han querido hacer de los sindicatos que dirigen mayoritariamente sus parlantes de sus propuestas políticas. Eso es anarcosindicalismo. Yo creo que hay que tener también cuidado con eso. Es decir, yo pienso que hay que abrir a todas las opiniones que haya de la base y en el franco debate y en la decisión democrática de la base se decide qué es lo que hay que hacer. Entonces, la base sobre las distintas propuestas que haya, vota y decide qué es lo que hay que hacer y eso es lo que se acata. Es decir, yo creo que hay que recuperar eso que es elemental de la democracia sindical. Y pienso también que hay que ir un poco en este proceso de ustedes, que a mí me parece interesante, pues no sé muy bien cómo es, pero sería muy, muy importante, poniéndome a pensar ahorita, por ejemplo, acabamos de salir de un paro en el que tumbamos la reforma tributaria, después metieron otra, no tan, les tocó sacar un poco de cosas, pero metieron otra. Pero la DIAN, los trabajadores de la DIAN tendrían que haber participado en ese paro diciendo, mire, nosotros le tenemos a los trabajadores de este país esta propuesta frente al problema tributario. Y pedimos que haya impuestos progresivos para no sé qué, que se les baje no sé qué. O sea, hacer una propuesta desde el punto de vista de clase que logre aglutinar más allá de los propios trabajadores del sindicato y logre, digamos, posicionar a la organización sindical como de verdad líder en la lucha de clases. Entonces yo pienso que ese tipo de cosas habría que hacerlo, tendrían que discutir ahí cuál es el programa, cuáles son las propuestas de este sindicato único hacia el resto de los trabajadores y en el terreno de la tributación que propone el sindicato. Bueno, lo otro, los procesos, si luchamos o no, pues de hecho nosotros, a ver, yo creo que sabemos todos que aquí quien produce la riqueza y la plusvalía, pues es la clase obrera industrial, los sectores productivos, así las mercancías que produzcamos produzcan sean inmateriales, pero de ahí sale la riqueza. Y con esa riqueza, esa plusvalía, es que se llenan los bolsillos la burguesía nacional y mundial. Entonces, evidentemente nosotros, yo creo que la cosa es un poco dialéctica, porque sin perder nuestro horizonte y sin decir, o sea, sin olvidar que nuestra lucha, más allá del pliego, es por conquistar una sociedad distinta, pero tenemos que pelear por un pliego, porque nosotros tenemos que arrebatarle parte de ese plusvalor que nosotros estamos produciendo para beneficio del conjunto de los trabajadores. Entonces yo sí creo que la cosa es un poco más dialéctica, porque hay que luchar también evidentemente por conquistas, por derechos, sin olvidar que tenemos un norte y una estrategia y un objetivo, que es evidentemente cambiar una sociedad, porque sabemos que el aumento de salario que conseguimos hoy, mañana nos lo quitan. Mientras no transformemos esta sociedad, lo que conquistemos hoy, mañana no lo pueden quitar. Entonces ese es como, digamos así, yo respondería eso a las preguntas de Juan Carlos. Rosa Cecilia, creo que tus palabras de verdad como que configuran hacia lo que queremos hacer nosotros, lo que debemos hacer. Igual que lo que plantea Miguel, esa mirada, y no de una integración funcional, sino una mirada hacia entendernos qué queremos ser nosotros, unos voceros, amplificadores de una ideología específica, o queremos construir un país diferente. Y que de verdad la renovación también, sin ir a esos planteamientos de ahora que le han metido a la gente, que esa nueva, ¿cómo lo llamaría yo? Esos que mandan de crecimiento personal, pero lo que buscan es que la persona, es el neo-individualismo tampoco. Es decir, pero sí implica que cada uno de nosotros hagamos una transformación ideológica, una transformación que nos permita ser más humanos, más reales a nuestra condición social, y no dejarnos embolatar con otras ideologías en donde nos plantean que somos unos grandes millonarios y que somos grandes beneficiados, cuando en verdad lo que tenemos es migajas, y que esas migajas desaparecen cuando dejamos de ser esclavos de alguna entidad o alguna organización o alguna empresa. Ese somos, al fin de cabo, que tenemos que construir un país diferente, y sobre eso es la discusión que tenemos que dar, sin convertirnos en lo que ustedes están insistiendo, tampoco amplificadores de una ideología específica,
sino que en las miradas diferentes del mundo construyamos un país que queremos construir. Y como lo que está diciendo Rosa Cecilia, en la medida en que nosotros también podamos hacer unos planteamientos hasta de la forma de construir una tributación diferente. Los que están acá son unos expertos en esas cosas, pero de nada sirve ese conocimiento si no está al servicio de los demás. De nada sirve ese conocimiento si usted no transforma el mundo, ni yo transformo el mundo. Se convierte en un conocimiento mezquino que se lleva a la tumba y nada más. Cuando usted deja ese legado de los demás, ha transformado el mundo y deja una perdura en la historia. Entonces, por eso también es hasta donde miramos que nuestra posición debe ser conocer bien lo de la parte tributaria, pero para transformarla al beneficio de todos y no pocos. No sé qué otras preguntas estén por ahí pendientes. Los compañeros tienen alguna pregunta más que hacer. Realmente muy valioso. Hemos sido afortunados porque los invitados nos han dado muchas luces para entender que el problema no es de votar sí o no, sino de construir una mirada común entre nosotros, sin que esa mirada común sea avasallante a las diferencias de ideología, a la diferencia de pensamientos. Entonces, no sé qué otras preguntas tengan aquí los compañeros. ¿No hay preguntas? Participaciones, preguntas, cuestionamientos. Pues parece que no va a haber más. Yo veo que ya estamos también sobre las 12. Hemos sido más o menos puntuales al inicio, también vamos a hacerlo puntuales hacia el cierre. Yo entiendo que aún nos falta mucho para construir unos debates, así de discusiones, debates, no peleas, no llevar esto al plano personal, porque una debilidad que tenemos es que cualquier diferencia de idea, entonces los lleva uno al plano personal. Y eso es lo que también nos hacen daño. No, tenemos muchas miradas diferentes y en estas discusiones es donde vamos a construir la unidad, más que ir a entregarnos a otro sindicato. No, es en estas discusiones la que nos va a permitir construir el futuro del sindicato de Ciudad Medial y del sindicalismo de Colombia como tal. Si nos convertimos en un sindicato fuerte que pueda hacer la industria, al menos tendremos un futuro más claro que irnos a entregar a otro sindicato por una decisión sin discusión. Entonces, si no hay más planteamientos, yo voy a ir cerrando agradeciendo a los compañeros que están presentes, a Rosa Cecilia, que con esa forma tan especial de plantearnos las cosas, nos dejó unos mensajes, al igual que los mensajes de Miguel Eduardo, de Pedro Londoño, de Carlos Olaya, que han sido muy valiosos para que en la asamblea que se haga de entrega del sindicato, nosotros tengamos una posición clara de mirar hacia dónde vamos, y no solamente porque los otros dicen sí, digo sí, o porque los otros dicen no, yo digo no, sino porque de verdad considero que el mundo debe ser diferente y que de este voto depende el futuro no solo de un sindicato, sino el futuro de una organización sindical que hay dentro del sindicalismo de la DIAN y del país como tal. Ese voto no es solamente votar porque sí. Ese voto que usted va a hacer es un voto que va a incidir en el futuro de un país. Mire cómo es así de clave la cosa. Es en el futuro de un país. Así que usted depende de que el sindicato sea absorbido o continúe en la lucha con otros planteamientos. Muchas gracias. No sé si alguien quiere cerrar aquí también con algún comentario. Soy yo, Fernando. Sí, señor. Jacobo, dale. Para decirle a los compañeros que los panelistas, las personas que nos colaboraron en hacernos reflexionar que fue la función de nuestro sindicato, para que ahorita la asamblea pues todos participemos y con lo que los compañeros nos han dado, esos visos de lo que se puede hacer y lo que será nuestro sindicato, entonces para tomar una muy buena decisión, agradeciéndole a todos los asistentes que muchas gracias. No, bueno, Jacobo, muchas gracias por esa participación, pero también hay que recordarles que se ha invertido un dinero y por eso también hay que mirar cuando tomamos la decisión del sindicato, el futuro del sindicato, se ha invertido dinero, se podrían perder. Y ya tenemos una página donde nosotros vamos a compartir muchas cosas. Entre estos, para quienes por algún motivo no pudieron asistir a este conversatorio, lo puedan encontrar en la página que ya se está divulgando la dirección de la página.
Entonces también para que por favor tengan presente que se les va a enviar la dirección de la página y que dentro de esa página del sindicato pueden conocer muchas cosas, entre ellas este conversatorio. ¿Alguien más quiere decir algo más? Sí, yo quisiera, pues en principio, agradecerle a Carlos Olaya, agradecerle a Miguel Eduardo, a Rosa Cecilia y a Pedro Londoño, porque pues han tenido con nosotros una actitud, vuelvo y digo, diferente, muy en el campo de esa solidaridad que siempre se debe desplegar en un espacio como una organización social, como es un sindicato. Eso siempre debe estar presente, digamos, en estos ejercicios. Y porque, además, agradecerles porque ellos han dispuesto un tiempo que para ellos es muy valioso, porque la labor de ellos, lo fundamental, es básicamente la formación y la educación sindical. Y pues pedirles a ellos de que estén atentos, digamos, a nuestras solicitudes, en el sentido de que creo que vamos a pensar, y como corolario de esta reunión, yo creería que nosotros deberíamos, antes de pensar en cualquier ejercicio de una unidad mecánica, como la hemos denominado, pensar en cómo se pueden construir un proyecto de unidad, que para ello comienza a ser muy necesario de que estas discusiones se pongan en el escenario público y no se suscriban solamente a la organización sindical. Y finalmente, que de alguna manera debemos estar apuntando a una asamblea general de trabajadores de la DIAN. Yo creo que la propuesta antes de cualquier idea burocrática o de burocratismo, lo que se debe orientar es básicamente a cómo incluir a las personas a la base, al sujeto actuante como trabajador en la DIAN, a efectos de que se abra una discusión de mucho mayor calado que el que hemos podido hacer hoy, digamos, pero con el horizonte claro de que lo que hay que construir es una fuerza mucho más potente y mucho más definida en la claridad política que esto requiere. Y de nuevo, muchas gracias, y gracias a los compañeros que asistieron, muchas gracias a las personas que han hecho posible que esto suceda. Yo cierro nuevamente reinsistiendo en el agradecimiento a todos los panelistas, a todos los que nos compartieron su conocimiento. Agradezco también a todos los que dedicaron su tiempo en el día de hoy para tener mayores elementos de discusión cuando se vote la desaparición de este sindicato. Y para mí ha sido muy valiosa la información que hemos recibido hoy. Muchas gracias, muy amable. Nuevamente insisto en agradecer a Rosa Cecilia, a Miguel Eduardo, a Pedro y a Carlos por esa participación y por esos aportes. Muchas gracias. Entonces, esperamos que su decisión en el futuro sea conciencia. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes y sepan que estamos aquí dispuestos para colaborarles. Gracias, Rosa Cecilia. Gracias. Yo también quería agradecerles por advertirles una cosa, que creo que es un problema que hoy persiste en el movimiento sindical, y es que ojalá esa unidad se pueda garantizar y que no vayan a terminar como empezó la división en la DIAN, con expulsiones, y que se permita que todo el mundo pueda participar y expresarse democráticamente. Solo eso, y estaremos atentos a cómo avanza el proceso de ustedes. Gracias, compañero. Gracias, mi amable, gracias. Gracias a todos los asistentes y a los que hicieron posible el éxito de este conversatorio. Nos vemos el 26 de noviembre, pero vayan esperando tipsitos que nos van llenando esas respuestas a las dudas que vayan saliendo. Los invito a que consulten la página web. Un feliz día.